era miembro del Instituto Histórico. Él estudió en el colegio, en la escuela número 1, Bartolomé Mitre, acá de Loma de Zamora. También estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires. En la Universidad de Buenos Aires se recibió de ingeniero. Trabajó en distintos lugares. Fue un investigador de la historia familiar, de amigos conocidos de él. También publicó libros, uno de ellos sobre el comercio de los Baliña. Fue miembro de Número y llegó a ser vicepresidente del Instituto Histórico Nacional. Así que llevamos nuestras oraciones para esta gran persona que fue Alberto Baliña. Y ahora voy a presentar a Fernando Miguel Font, de profesión agente de la propiedad industrial, investigador independiente en temas históricos, gestor cultural, cursó parcialmente la carrera de geografía, llegó hasta cuarto año aprobado, tanto en La Plata como continuó después en Buenos Aires. Actualmente estudia en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Plata. Fue miembro de la Mesa de Historiadores e Investigadores del Partido de Almirante Brown, miembro de la Federación de Entidades de Estudios Históricos de la Provincia de Buenos Aires, miembro colaborador en el Instituto de Derecho Constitucional de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Plata y recientemente incorporado como miembro de Número en el Instituto Histórico Municipal de Lomas de Zamora. Vamos a escuchar hoy el tema La documentación histórica sobre Lomas de Zamora existente en los archivos platenses, Archivo Histórico Provincial Dr. Ricardo Levene y en el Archivo Histórico de Geodesia. Cuando finalice la exposición, después con los numeritos que tienen, vamos a hacer un sorteo de los libros que están ahí en la mesa, pero también hay algunos libros que se pueden comprar, que va a estar acá el contador Jorge Origone a cargo de esa parte. Por haberme cedido este espacio. Quiero manifestar que este espacio le pertenecía a Aníbal Mansi, un miembro adherente que tenía proyectado hacer un trabajo, y porque no lo pudo realizar quedó la vacante del espacio y me lo otorgaron a mí. Yo había propuesto esta charla en la reunión anual del 2021 juntamente con una visita al ministro Rivadavia, la localidad del partido de Almirante Brown, la más antigua casi del Pago de la Magdalena, que este año cumple el sexagenario, 150 aniversario, y bueno, por motivos, para la fecha que estuvo diagramada, por motivos meteorológicos y algún otro motivo por ahí que anda dando vueltas, no la pudimos realizar, la visita a Rivadavia. Así que me quedó pendiente y elegimos esta charla. Trataré de ser lo menos técnico posible en el sentido de los archivos. Obviamente que documentos del archivo no les puedo traer porque no se pueden sacar. Obviamente en otra época sí se sacaban, y les voy a comentar ahora los problemas que generaron el hecho que los historiadores en el siglo XIX y principios del siglo XX retiraran los documentos del archivo, que muchas veces pasaban a las colecciones particulares y nunca se devolvían, en el mejor de los casos, o se vendían nuevamente al Estado, ¿no? Era material que era propiedad del Estado y se devolvían. Para comenzar la charla elegí las palabras de un historiógrafo, si ustedes quieren, un filósofo de la historia, un teórico, alguien que se dedicó a la teoría de la historia, que es el profesor Rómulo Carbia, muy estricto él con sus definiciones. Hay gente más moderna en materia de historia de la historiografía, como el profesor Romero y demás, pero siempre es bueno volver a los primeros que dijeron las cosas. Él tiene una sentencia. Yo creo que en las ciencias sociales hay prácticamente algunas cosas que son casi como leyes de las ciencias duras, porque se repiten y son siempre así. Carbia dice: los documentos son al historiador, obviamente los documentos y los repositorios, los archivos
los documentos se guardan, son al historiador lo que el cálculo de resistencia de materiales es al ingeniero. ¿Qué nos quiere decir Carvia con eso? Él lo explica después. De que si un ingeniero hace mal el cálculo de resistencia de materiales porque mezcla mal el cemento, porque pone mal los ejes y demás, o porque no usa todo el hierro que tiene que tener, puede terminar la obra, pero seguramente van a aparecer rajaduras en cualquier momento o se va a desplomar. Bueno, ¿qué es lo que Carvia con esa dureza con la que él escribe está diciendo? Que el análisis del documento, el análisis de lo heurístico, de la fuente del documento, porque el documento por ser documento obviamente no tiene toda la verdad. Al documento hay que analizarlo, hay que analizar la pertenencia del documento al fondo. E inclusive hay que analizar si ese fondo que nos está mostrando ese archivo, cuando hablo de fondo hablo de las partes de un archivo, es todo lo que hay en la materia, si el fondo está completo. Porque ¿qué puede ocurrir? Si el fondo está incompleto, lo que se producen después son lagunas. Yo puedo haber ido al Archivo General de la Nación, averiguar y haberme pasado 1 año y medio sin darme cuenta. ¿Por qué este comentario con relación a este problema que puede surgir de una laguna en haber creído que yo vi todo y faltó quizá lo esencial? Porque el Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires y el Archivo General de la Nación, en definitiva, son el mismo archivo. Fue una situación fortuita de la historia nacional lo que hizo que estén separados. Y el problema, como lo vamos a ver más adelante, es de que la separación de los documentos, en el momento que se realizó la separación, fue problemática, fue bajo tensión y necesitaron las personas que lo hicieron un manual de instrucciones que ni Bartolomé Mitre ni Aristóbulo del Valle, que fueron los encargados respectivamente por nación y por provincia de fijar las pautas para separar la documentación, no dejaron ese manual de instrucciones. Que todo lo que pueda haber en el Archivo General de la Nación está completo o viceversa, si está en un tema provincial, que todo lo que está en La Plata es suficiente como para terminar y firmar una investigación. Vamos a empezar un poquito con la historia. O sea, esto es introducción, antes de ver los documentos lomenses, que eso sí, efectivamente le vamos a dedicar un tiempo. Es básico esto. Se funda el Archivo General de la Provincia de Buenos Aires. Miremos por la fecha, 1821-1825, concepto de nación no había, el Congreso de Tucumán, Buenos Aires estaba disuelto, había un conflicto interno durante el año 20 entre los dos cabildos de Luján y Buenos Aires y un conflicto externo con la provincia de Santa Fe y con la provincia de Entre Ríos. Se normaliza todo en octubre cuando Rodríguez se lo logra instalar. En marzo del 21 Rodríguez ya asume la gobernación como gobernación propietaria y empieza la organización constitucional de la provincia de Buenos Aires. Dicta leyes, no se dictó una constitución, pero se dictaron leyes que fueron leyes de organización constitucional, se dividieron los poderes y demás. El 28 de agosto de 1821, Rivadavia dicta, entre otras resoluciones, la creación de un archivo. Rivadavia en realidad no creó un archivo para crear un archivo histórico. Rivadavia creó, como ministro de gobierno, insisto, Martín Rodríguez era el gobernador, pero en esa época el sistema, de la forma de gobierno que adoptó la provincia de Buenos Aires, vista ahora desde el análisis histórico, era representativa, republicana y parlamentaria. El poder no estaba en el poder ejecutivo, no era un régimen presidencialista como el que tenemos ahora. En ese entonces, cuando la provincia de Buenos Aires se formó constitucionalmente, el régimen era, todo el poder lo tenía la Junta de Representantes, la Sala de Representantes. Y el ministro de Gobierno actuaba como si fuera un primer ministro, al estilo inglés. Iba a la Junta de Representantes con voz y sin voto, presentaba los proyectos y los defendía frente a los legisladores. Crea un archivo general. Es lo que quiere mejorar en la administración pública, porque era muy problemático que cada dependencia tuviera su archivo. Entonces, no tuvo la idea del archivo. Es más, una disposición complementaria del año 22, Rivadavia le pide al director del archivo que todo lo que fuera histórico se lo entregara a la biblioteca, todo lo que tuviera carácter histórico.
insisto, a la Biblioteca Pública de la provincia. Nació como Archivo General de la provincia, a la Biblioteca Pública de la provincia, que hoy día es la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, por la cesión que hubo con la federalización de Buenos Aires. Hacemos un salto en el tiempo, en la línea histórica. Llegamos a 1880. La Ley Nacional Avellaneda, sancionada en Belgrano, todos sabemos por qué el gobierno se tuvo que correr a Belgrano. Ley Provincial de Cesión, sanción y promulgación el 6 de diciembre, y el decreto de Roca de la misma fecha en que se promulgó la Ley de Cesión Provincial. Fíjense ustedes la tensión. Alguien debe haber salido desde donde estaba la sede del gobierno de la provincia de Buenos Aires, en la Manzana de las Luces, que estaban todas las dependencias provinciales, y algún edecán debe haber llevado inmediatamente a Roca el decreto, y el mismo día se promulgó la federalización de la ciudad de Buenos Aires. Estaba previsto en la ley de federalización la nacionalización del archivo, la biblioteca y el museo. En esta vida moderna que vivimos ahora, que todos son siglas y acrónimos, toda la gente que está en archivística y en materia de bibliotecología se llaman los ABM+, Archivo, Biblioteca, Museo, y Plus es todo lo que sea una entidad cultural como puede ser el Instituto Histórico Municipal. El archivo, la biblioteca y el museo fueron nacionalizados. Con relación a la biblioteca pública de la provincia, se nacionalizó y el gobierno nacional debía pagar 125.000 pesos oro, que hasta la fecha nunca se los pagó a la provincia. Era necesario una buena cantidad de dinero para comprar. ¿Cómo se armaba una biblioteca? Comprando bibliotecas. Porque seguramente hay muchos autores que quizá por no ir a los documentos y no verificar efectivamente si hubo una compra y demás, todo el mundo habla de donación. Nadie donó sus bibliotecas, es muy difícil. Nadie donó tierras para el ferrocarril. Todo el mundo vendía, esperaba la expropiación y vendía. En el caso de las bibliotecas se compraban. ¿Cuál fue el problema de la nacionalización del archivo, la biblioteca y el museo? Que efectivamente la capital de la provincia de Buenos Aires provisoria siguió siendo la ciudad de Buenos Aires. La gente piensa, se federalizó y al otro día La Plata ya estaba funcionando. No fue así. Recién al año siguiente, en 1881, se capitaliza con ley provincial el municipio de La Ensenada. El 19 de noviembre de 1882, Rocha se para ante la nada misma, como eran las lomas de La Ensenada, y declara su utopía. Esta va a ser la capital de la provincia de Buenos Aires. Estaba el chalet de los Iraola en el bosque y el pueblito de Tolosa. No había exactamente más nada en La Plata. Consecuentemente fue una declaración poética de una utopía que vaya a saber Dios si se iba a poder fundar, si se iba a poder realizar. Las utopías se realizan. Bueno, efectivamente, sí, estas son dos alegorías. Esta marca, la del 19 de noviembre de 1882, y esta última, que me la hicieron a pedido, marca la catedral, que obviamente se terminó en 1932, parte de la catedral, y el ferrocarril, que fue la herramienta fundamental para que Rocha, en 17 meses tenga 4 edificios lo suficientemente ya terminados y un quinto en construcción, las calles trazadas, fondas, una farmacia, lo suficiente como para que la ciudad arranque. O sea, y esto ocurrió, bueno, vamos a dejarlo acá, esto ocurrió el 15 de abril de 1884, una fecha que está olvidada e ignorada por todos los bonaerenses, que obviamente los bonaerenses vivimos mirando la capital federal, no miramos exactamente la ciudad de La Plata. O tenemos un problema de reconocimiento como si es nuestro eje. El 15 de abril de 1884, a solo 17 meses, se trasladaron los poderes públicos. ¿Y qué significó el traslado de los poderes públicos? Que los documentos los documentos provinciales se dejaron de firmar en Buenos Aires y se comenzaron a firmar en La Plata. Esa fecha habría que rescatarla del olvido, porque ¿cómo se conmemora? Por lo general todo el mundo recuerda, en una época era feriado provincial, ahora es solamente municipal, el 19 de noviembre como la fundación, todo queda el festejo en la fundación, pero la realización de la ciudad y el inicio de la vida institucional
Le costó 4 jueces de la Suprema Corte Provincial renunciaron por negarse a tener que viajar o instalarse en La Plata, por la ley de residencia. 4, entre ellos Luis Sáenz Peña, que después a la sazón fue presidente de la Nación. Él lo impuso. Y yo recuerdo las palabras, que lamentablemente he leído tanto sobre Rocha que no recuerdo qué autor lo leí, en defecto. Hay alguien que dijo, quizás un poco exagerado, pero vale la pena repetirlo en una audiencia, que Moisés tomó al pueblo de Israel de su mano y lo sacó de Egipto trasladándolo por el desierto hacia la tierra prometida. Belgrano tomó con su mano al pueblo de Jujuy y lo trasladó a través del desfiladero a los llanos de Salta y Tucumán. Bueno, Rocha tomó de su mano al gobierno de la provincia de Buenos Aires, y habría que agregar a la pesada burocracia provincial, lo que implica mudar una capital con todos los organismos de gobierno funcionando desde 1810, si ustedes quieren, y desde antes también, y los trasladó a través del Bañado, porque todos quienes conocen la costa bonaerense, acá está el doctor en geografía que lo puede ratificar, el Bañado hasta las lomas de la Ensenada, donde decidió instalar la capital. Como alegoría sirve, creo que es bastante, los 3 ejemplos, aunque suenen casi de poesía, en definitiva detrás de ellos hay una gran realidad. Aquí, volvemos al tema nuestro. Aquí se pusieron, en el 84, cuando Buenos Aires decide trasladarse, se pusieron operativa la nacionalización del archivo de la biblioteca y el museo. Perfecto. Entonces, Roca toma una decisión de dictar el decreto. Se lo envía a Rocha con una esquela de 2 párrafos. Obviamente Roca era militar y era muy escueto con su lenguaje verbal e inclusive con su lenguaje escrito. Eso lo recibe Rocha y le da a entender en esos 2 párrafos de que la provincia de Buenos Aires tiene que comenzar en materia de archivos con una nueva historia. Comiencen nuevamente su historia en la ciudad de La Plata, donde usted la quiso fundar, y comiencen a archivar los papeles a partir de ahora. Rocha le contesta con un memorial de 19 páginas, que es prácticamente un recuento de la historia argentina, desde Pedro de Mendoza, incluyendo a Juan de Garay, y donde le dice por qué no va a aceptar. Hay que tener en cuenta que para 1884 ya eran, más que adversarios, yo diría eran enemigos políticos. Rocha quería ser presidente de la Nación, Roca hizo todo lo posible para que no lo logre, efectivamente lo logró, no fue presidente Rocha. Y él le contesta diciendo que no, que Buenos Aires quiere sus documentos, que se van a mudar, así como mudó la burocracia, voy a mudar los documentos. Entonces fijan una comisión nacional y una comisión provincial, creación del Archivo General de la Nación, la Comisión Separadora de Documentos, 1884, Bartolomé Mitre, Andrés Lamas, Amancio Alcorta por la Nación, Aristóbulo del Valle, Juan José Romero, el que había sido vicegobernador a cargo durante los hechos del 80, el vice de Tejedor fue, y Francisco Pascasio Moreno, el Perito Moreno. Ahí quedó bueno. La presidencia de la comisión estuvo a cargo de Mitre y los secretarios fueron José María Cantillo por la Nación y Luis Varela por la provincia. Ahí tenemos a Mitre, lo tendríamos que puesto de civil, porque fue mejor civil que militar, y Aristóbulo del Valle. Las conclusiones de la comisión separadora fueron 2, tuvieron 4 reuniones nada más. Primero, separación de los documentos que tengan carácter provincial, considerando exclusivamente nacionales los anteriores a 1820. Correcto, porque ya cuando fuimos gobernación del Río de la Plata durante el virreinato del Perú, cuando fuimos virreinato del Río de la Plata a partir de 1776, el periodo revolucionario 1810-1820, hubo una unidad de gestión, digamos, y una unidad de gestión, digamos, de gobierno, una gestión política, y hubo una centralidad en la gobernación del Río de la Plata en Buenos Aires y en el resto del virreinato también en Buenos Aires, y en el periodo revolucionario también, que Buenos Aires siempre la quiso tener. Ahora bien, acá está la letra de Mitre. Así como los posteriores en que el gobierno nacional ha funcionado en la ciudad de Buenos Aires. Consideraba periodo nacional cuando el gobierno nacional ha funcionado en la ciudad de Buenos Aires. Básicamente dejaba afuera el gobierno de la Confederación con capital provisorio en Paraná,
documentación que parte está en el Archivo General de la Nación, pero la gran mayoría sigue estando entre Entre Ríos y Santa Fe. Acá Mitre, con esa cláusula, se quedó para el Archivo General de la Nación con la documentación del Estado de Buenos Aires, revolución del 11 de septiembre hasta la batalla de Pavón. Documentación que es claramente provincial. Si bien es cierto, Buenos Aires actuó como si fuera un Estado dividido, estaría mal decirlo, actuó como una nación, porque el concepto de nación, de pertenencia al resto de la Confederación lo tenía, pero obviamente había un problema en el medio que no lo podían resolver. Por eso fue que ahora la gobernación, porque cualquiera que piensa, la documentación del Estado de Buenos Aires es documentación provincial, ¿por qué quedó en el Archivo General de la Nación? Por esta decisión particular de Mitre. Segundo, considerar a sí mismo como nacionales todos los documentos de las épocas provinciales que correspondan a las siguientes materias. Ahí fue lo problemático. Ustedes saben que desde 1820 hasta 1853, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, de hecho, de facto o de derecho después del Pacto Federal, tuvo las funciones de, llamémosle, presidente de la nación. Actuó en representación del resto de las provincias para esos asuntos, para esas materias. Consecuentemente, ¿cómo se separaba de la documentación provincial? Realmente era mirar documento por documento. Bueno, y ahí se hizo el gran lío en ese tema. Y la prueba está, y yo le traje simplemente para ejemplificarles, lo que pasó con la documentación que se intentó dividir y se dividió mal. Era documentación que en la mayoría correspondía a la Sala de Representantes, o sea, al Poder Legislativo de la provincia de Buenos Aires. Poder Legislativo de la provincia de Buenos Aires, 1820-1854. Índice de la Sala de Representantes de la provincia de Buenos Aires, documentación que está en La Plata, 1821-1852. Este es el auxiliar descriptivo, que en realidad más que un índice es un catálogo. El catálogo tiene la descripción del documento. El índice, como un índice de un libro, solamente los títulos. Este es uno. Y este es el índice de la documentación, el catálogo, mejor dicho, el fondo documental de la Sala de Representantes que está en el Archivo General de la Nación. La dividieron como si alguien intentara dividir un mazo de cartas todo mezclado. Realmente, por eso les decía yo la importancia de cuando uno trabaja en investigación y uno tiene un documento, analizar el fondo de dónde proviene y saber cuáles son la historia del fondo, las características del fondo, si el fondo puede estar incompleto o no, si puede haber alguna quebradura en el medio o algún faltante. Este es el mejor ejemplo de que esto no funcionó. O sea, si las conclusiones fueron estas, lo que necesitaban los empleados era un manual de instrucciones, que efectivamente no se lo dieron. Viaja la documentación. Y después otro detalle. La documentación del Congreso de Tucumán, que claramente fue nacional, la documentación del Congreso General Constituyente 1824-1827, que claramente fue nacional, está en La Plata. En La Plata estuvo completa un tiempo. Después, ahora les cuento lo que pasó. ¿Qué pasó? El Congreso de Tucumán se disuelve en Buenos Aires después de Cepeda. Después de la batalla que Rondó escribe su parte de guerra y esa noticia llega a Buenos Aires entre el 3 de febrero, 2 días después de Cepeda, hasta el 11 que se disuelve el Congreso, efectivamente no supieron qué hacer. Bueno, después se reúne el 16 el Cabildo Abierto y se constituye la Asamblea. Estaba el Congreso disuelto, el Cabildo siempre en el medio, y la nueva Asamblea que se creaba. La nueva Asamblea eligió seguir en los libros del Congreso de Tucumán. El Cabildo le cedió sus propios libros, y si ustedes van a ver las actas del Cabildo, del extinguido Cabildo de Buenos Aires que están impresas, para esa fecha, entre el 7 y el 11, hay 17 hojas en blanco, que hoy en día, en los originales o en los facsímiles que se imprimen, se dejan esas 17 hojas en blanco. Como diciendo, el Cabildo le ofreció los libros a la nueva Asamblea, y la Asamblea decidió quedarse con los libros del Congreso. Hubo un traspaso de hecho de toda la documentación del Congreso de Tucumán, que se había reunido en Tucumán por primera vez el 24 de marzo de 1816, se trasladó a Buenos Aires al año siguiente. Toda la documentación relativa a la Declaración de la Independencia, la documentación relativa a la Constitución de 1819, a las ¿cómo se llaman? Que fue el motivo de tanto barullo, las negociaciones monárquicas, las cuestiones monárquicas y demás,
todo eso quedó en poder de la provincia de Buenos Aires. Lo recibió la Sala de Representantes. ¿Qué pasó cuando se disolvió el Congreso del 24-27? Ahí hubo una ley, ahí hubo un traspaso de derecho. Vicente López, que fue continuador de Rivadavia, en el 27, la última ley que le propone al Congreso que se estaba disolviendo es: se disuelven las autoridades nacionales, segundo, se disuelve el Congreso, y tercero, se entregue toda la documentación del Congreso que se había reunido después del Tratado del Cuadrilátero en 1824 en Buenos Aires, se le entregue toda la documentación a la Junta de Representantes. Ya estaba electo Dorrego, estaban repuestas las autoridades provinciales y en funcionamiento de la Junta de Representantes. O sea que quedó la documentación de los dos congresos más importantes, salvo obviamente después el del 53, quedó adosada a la documentación de la Junta de Representantes. Y eso no estaba en el AGN, eso estaba en la sede de la Junta de Representantes, o sea, del Poder Legislativo de la provincia de Buenos Aires, en la Manzana de las Luces. Cuando hubo que hacer los paquetes para mudarse a La Plata, se llevaron todo. Y ese es el motivo por el cual la documentación del Congreso de Tucumán y del Congreso General Constituyente del 24 quedaron en La Plata. ¿Qué pasó con la del Congreso de Tucumán? Alguien muy conocido de Rocha retiró del archivo provisorio que hubo en La Plata la documentación de las actas reservadas. Se las llevó a su casa para hacer un análisis, se muere este señor, finalmente se las devuelven a Rocha. Se muere Rocha en el 21 y el hijo de Rocha, cuando las encuentra, dice: esto hay que devolverlo. ¿A quién se lo devuelve? Al Archivo General de la Nación, porque consideraba que era nacional. La otra parte había quedado en La Plata. Después vino Monseñor Piaggio. Fue contratado en 1911 por el gobierno de la provincia de Buenos Aires para escribir la historia del Congreso de Tucumán. Retira la documentación, porque en 1916 se cumplía el centenario. Retira la documentación, la hace la historia, de la cual dicen que son 35 volúmenes, que hay un solo tomo impreso y que el resto lo tienen los salesianos al día de hoy guardado bajo 7 llaves. ¿Qué pasó? Se muere Piaggio. Queda en el convento esa documentación. Estamos hablando de 1916. Para la década del 60 alguien se acuerda que estaba esa documentación y se la llevan al presidente Ilia. Se la llevan a Ilia y dice: ¿qué hacemos con esto? Una comisión. Siempre se hace una comisión para averiguar qué se hace con la documentación. Hicieron y estaban por resolverlo y vino el golpe de Estado. Entonces después vino el ministro de Educación de Longaniato, que dijo que vaya al Archivo General de la Nación. Entonces tenemos la documentación del Congreso de Tucumán, Buenos Aires, quizás uno de los más importantes por el hecho de declarar la independencia, con las actas de sesiones públicas, que es donde está el acta de la independencia, extraviadas aproximadamente en 1860. Nadie sabe dónde está el libro de actas de sesiones públicas. Hay alguien que estudió sobre el tema, Villegas, y que dice que ni Mitre la vio, porque Mitre, o sea, no alcanzó. Cuando Mitre se metió en 1870 para ver esos libros, en la Sala de Representantes, el libro de sesiones públicas ya no estaba. Y entonces de toda la documentación quedó 1/3 en La Plata, que está en el Archivo Histórico Levene, y 2/3 de alguna manera hicieron el viaje de ida y vuelta, porque ya sea por el conocido de Rocha o por Monseñor Piaggio, volvieron y están en el Archivo General de la Nación. Esta fue la sede provisoria en La Plata del Archivo y Biblioteca en este periodo. Es el edificio de la Universidad Nacional, lo que era el Banco Hipotecario Provincial. En el contrafrente, por calle 6, estuvo la biblioteca y el archivo. El primer director de la biblioteca fue Francisco Pascasio Moreno, hasta que estuvo listo el edificio del museo en el bosque. Moreno se fue para allá y dejó la biblioteca ahí a cargo del nieto de Sarmiento, Augusto Belín Sarmiento, que fue el que organizó la biblioteca, reorganizó la Biblioteca Pública Provincial en La Plata, porque la anterior estaba cedida y ya era Biblioteca Nacional. Con relación al archivo, el archivo también estuvo acá, que no fue público en este momento, sino hasta que se trasladó al edificio de la legislatura, el edificio que está en la avenida 7, enfrentado a la Plaza San Martín y a la Casa de Gobierno, y allí se depositó en el archivo histórico de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Allí estuvo de 1888 a 1925. Esa es la primera sede, ese es el edificio del Parlamento, lo que pasa es que la foto es rarísima.
Es la foto del Parlamento que se ve por el 51 en la entrada del Senado. Bueno, el 15 de diciembre de 1925, el doctor Ricardo Levene decide reorganizar, porque la documentación del Congreso de Tucumán, que yo recién le decía, primero las actas reservadas y después la que retiró Monseñor Piaggio, la habían retirado cuando estuvo el archivo en la legislatura. Consecuentemente había cierto descontrol. Se había comprado para la biblioteca una biblioteca particular del doctor Larsen que trajo la polilla, y desaparecieron muchísimos documentos que se transformaron directamente en polvo por el descuido. Entonces el doctor Rabiniani, Emilio Rabiniani, de la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, viajaba a La Plata, había sido nombrado profesor de Historia Constitucional en la Facultad de Derecho de La Plata, se metía, y Levene. Fueron dos personajes que obviamente crearon lo que se llama la nueva escuela histórica, el documentalismo, pero obviamente cada uno defendía su terreno. Entonces, cuando Levene vio que Rabiniani se metía en La Plata y ella tenía el Instituto de Estudios Históricos, Investigaciones Históricas en Filosofía y Letras en Buenos Aires, habrá dicho, espera un poquito, y ahí centralizó toda la documentación, le quitó, digamos, a la legislatura la documentación y centralizó todo lo que pudo, que no se lo dieron fácilmente, porque yo no sé por qué la burocracia en este país hace que nunca quiera dejar los papeles a pesar de que los tiene arrumbados, ¿no? Es bastante común. La primera sede estuvo en el Palacio de Justicia del Archivo Histórico Levene, el primer emplazamiento, de la avenida 13, y actualmente está donde está, en el pasaje de Ardo Rocha por la calle 49. Bueno, él organizó, hay muchos fondos, pero vamos a mencionar los más importantes y los que tienen relación, donde se puede encontrar documentación relacionada con Lomas. El principal es el archivo del Ministerio, el Fondo Documental del Ministerio de Gobierno. ¿Por qué? El Ministerio de Gobierno, hay un error que por lo general se comete y hay que tratar de no cometerlo. El investigador tiene que pensar que los ministerios en esa época no funcionaban como funcionan hoy. Hoy el Ministerio de Gobierno, de todos los ministerios en la provincia de Buenos Aires, o en cualquier provincia, quizás no sea el más importante, porque ha habido una gama el mapa del Estado ha crecido enormemente en materia burocrática. En ese entonces había 3 ministerios. De gobierno era lo que también era mesa de entrada general y salidas y archivo. Llegaba un telegrama para el gobernador, no había secretaría general, no había jefatura de gabinete, no había nada de eso. Así que por gobierno pasaba todo, entraba todo. Lo importante, cuando uno vaya fíjense ustedes el corte, hasta 1862, la documentación quedó como documentación del Estado de Buenos Aires. 1862 es el año de la Batalla de Pavón. A partir de 1863 está en La Plata. Cuando se investiga este fondo, o cuando ustedes en función de un dato que tienen recurran a este fondo, tienen que tener muy en cuenta lo siguiente. El año de la carpeta, de esa etapa, es el año que se archivó el documento. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un dato de 1862, un decreto. Uno ve un decreto de 1862 en el registro oficial. Y ustedes quieren saber cómo, voy a decir en términos poco académicos, cómo se cocinó el decreto. ¿Quién puso la primera hoja? ¿Quién pidió algo? ¿Quién dijo algo? Para que termine con un decreto impreso en el registro oficial en 1863. Entonces, la historia de cómo surgió y quién se opuso y quién no se opuso, eso hace a la investigación. Hay que ir, la mayoría de estos expedientes del Ministerio de Gobierno terminaban con un decreto del gobernador, que después, según la importancia que pudiera tenerse, se enviaba al registro oficial. Que eso es año de archivo. Consecuentemente, si ustedes tienen un dato de 1862 o 61, tienen que buscarlo siempre hacia atrás, si buscan el expediente. ¿Me explico? Porque el año del documento es del archivo. Bueno, después el número de legajo es la ubicación y el número de archivo del expediente. En el caso de gobierno se utiliza este número. Cuando ustedes hagan la cita bibliográfica de este documento, tienen que tener en cuenta ese año que es de archivo, el extracto, obviamente, del documento, el número de legajo, que es donde esto está, en qué caja está este documento, y este número.
el de acá, no el número o la letra que pueda tener acá de inicio, de cuando se inició el expediente. Eso para los expedientes del Ministerio de Gobierno. Es muy importante y acá ya empieza a haber documentación lomense, pero pensemos algo. Tomemos el libro de Paula, que tiene la historia de Lomas, y recorramos las citas bibliográficas. Yo por lo general los libros los leo así. Primero leo el libro completo, leyendo las citas al pie, y después lo vuelvo a leer solamente leyendo las citas bibliográficas. Me interesa saber qué documentos, si hay citas, porque algunos se escriben sin citas. El libro de Paula empieza con la documentación de lo que fue la estancia del Estado, la época virreinal, pongámosle la estancia de Zamora. Esa documentación, ¿dónde está? Esa documentación está en La Plata, está en la Escribanía Mayor de Gobierno. Perfecto. Después pasa a los pedidos nacionales, que esa documentación está en el Archivo General de la Nación. Y básicamente Lomas, como partido creado en 1861, está en una especie de limbo entre los dos archivos. ¿Por qué? Porque en 1861 se empezó a hablar, en 1860, 59, bastante antes. Consecuentemente, de Paula los primeros documentos son del Estado de Buenos Aires, están en el AGN, y después para finalizar, porque de Paula corta prácticamente con la creación del municipio, corta su historia, después hay que seguir leyendo el libro del profesor Pesado Palmieri sobre la biografía de Ligera, que él sigue un poco el derrotero que había dejado de Paula ahí en 1861, pero él llega a algunos documentos posteriores, como por ejemplo el de guía, el que es el que marca el plano de lo que va a ser la ciudad de Lomas, ¿no? O sea, el plano de guía, mejor dicho, la ciudad de La Paz, que va a ser la cabecera municipal. Bueno, así que este es importante para Lomas. Ahora tenemos el fondo del Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio de Obras Públicas es creado en 1885 por la Gobernación de Amico. El primer ministro de Obras Públicas fue Manuel Bernardo Gonet, que recuerda ahora la localidad cercana a La Plata. Hay que tener en cuenta que las obras públicas no es que haya habido o no haya habido obras públicas antes, sino de que las obras públicas se gestionaban antes por Ministerio de Gobierno. Si ustedes buscan una obra pública en 1868, un puente de madera que mandó a hacer el gobernador Adolfo Alsina, lo van a encontrar en el Ministerio de Gobierno. A partir de 1885 las obras públicas ya tienen su propio fondo documental. En este caso, el año del documento es el año que se inició, a diferencia del de gobierno. La tapa es el año que se inició. Es importante la letra y es importante el número de inicio, o sea, no este número, sino el número que está acá, el extracto, obviamente, no se archiva por este número, y el extracto. El fondo del Ministerio de Obras Públicas lo consiguió el doctor Ricardo Levene, lo pidió cuando fundó el archivo en 1925, y le mandaron, después de mucho discutir, 1885-1910, desde el inicio hasta ahí. ¿Qué pasó con el Archivo General del Ministerio de Obras Públicas? Porque el Archivo General es el que está en el Ministerio y tiene los expedientes. Cuando no hay más lugar, se hace lo que se llama en archivística un expurgo, una revisión. Por ejemplo, no están cuando un empleado pidió una licencia de 3 días porque se sentía mal. Esos documentos no están, eso todo se separa y se tira. Se guardan de acuerdo a criterios los documentos que tienen alguna validez histórica. ¿Qué pasó después con el Archivo General? ¿Qué pasó? En el Ministerio de Obras Públicas estaba el Archivo de Geodesia, que es el que vamos a ver ahora a continuación. Entonces se lo entregaron al Archivo de Geodesia y el fondo quedó dislocado en la misma ciudad. La continuación, fondo dislocado quiere decir que está separado y está mal separado. Un fondo puede estar separado en dos lugares distintos. Si está bien separado, está separado. El término que se usa cuando está mal separado porque el criterio de separación es incorrecto es dislocado. El fondo está dislocado dentro de la misma ciudad de La Plata, porque los expedientes de 1910 hasta 1961, hasta el gobierno de Allende, en materia de obras públicas más o menos, están en el Archivo de Geodesia. A su vez ellos los ficharon de manera distinta, ahora lo vamos a ver. Hay un grupo de 1910 a 1955 que está fichado de una manera y 1955 a 1961 que está fichado de otra manera. Acá hay mucho. Este fondo, si me permiten agregar algo,
hay mucho sobre ferrocarriles, es muy interesante el tema ferrocarriles. Hasta 1902, que hubo una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dijo que los ferrocarriles eran nacionales, eran federales, todo lo que tuviera que ver. Las compañías privadas, porque los ferrocarriles no eran del Estado, las compañías privadas tenían que gestionar ante los gobiernos provinciales para pedir la traza ferroviaria, para pedir estaciones, obras de ampliación de estaciones, obras de pasos a nivel. Y los gobiernos provinciales los vivían multando. Tuvieron que crear oficinas especiales los ferrocarriles para atender toda esa cosa que les llegaba, que lo único que hacía, bueno, de acuerdo a ellos, eran empresas privadas, buscaban la ganancia, en inglés, esa parte. Así que el Ferrocarril Sur llegó hasta la Corte Suprema de Justicia y se decidió finalmente, en el segundo gobierno de Roca, de que tuvieran gestión federal, cosa de que eventualmente tuvieran que tratar con una sola cabeza, con un solo ministerio. Diríamos arreglar con un solo ministerio. Otro fondo muy importante es la Dirección General de Escuelas. En este fondo tenemos 3 notas enviadas y recibidas, fechas extremas, 1818 a 1955. La Dirección General de Escuelas se creó en 1856. Sarmiento es uno de los primeros directores. Después Sarmiento fue presidente de la Nación y después volvió a ser director de escuelas. Hay un refrán que dice que el que llegó a papa no vuelve a ser obispo. Sarmiento llegó a presidente de la Nación y volvió a su puesto de director general de escuelas en la provincia de Buenos Aires. Esto es muy interesante por la creación de las escuelas, ¿no? Las notas enviadas y las notas recibidas. Acá ya estamos con la Dirección General de Escuelas con un sistema donde se abandona el sistema lancasteriano de enseñanza impuesto por Rivadavia y vigente en la provincia de Buenos Aires hasta 1852, donde efectivamente el que enseñaba era el que sabía algo, el que conocía leer y escribir y recibían un subsidio por aquellos alumnos que no podían pagar, o sea, los estancieros que podían mandar a sus hijos, a ese señor francés que sabía hablar, que sabía escribir y que conocía las letras, le pagaban, y los que no pagaban, por la cantidad de alumnos que no pagaban, el municipio, por lo general el juez de paz, le daba un subsidio. Es muy interesante el segundo, con el de planicie de las estadísticas escolares, porque ahí investigar el nacimiento de las escuelas. Ustedes vieron que la mayoría de las juntas de estudios locales o regionales siempre están detrás de cuándo comenzó a funcionar la escuela, cuántos alumnos había y demás. Es muy importante este fondo. Y el último, el de digesto de resoluciones de la Dirección General de Escuelas, también es importante para saber cuándo se le puso nombre a la escuela, cuándo se cambió, si la escuela era alquilada, si el terreno era propiedad del Estado o de particulares, si pagaban alquiler y demás. Fechas extremas, este llega hasta el 99. Este es interesante. Primero les explico el punto. La Escribanía Mayor del Gobierno para la historia de Lomas es importantísima porque ahí está el legajo de Grigera, está el legajo de Ballester, está el legajo de Viamonte, están los legajos de cuando se entregaron. Escribanía Mayor de Gobierno, o sea, era que el Estado vendía su tierra. Ustedes saben que toda esta zona, la más importante de Lomas, Banfield, Escalada, Lanús y parte de Valentín Alsina, era lo que había sido de Zamora, que pasó a los jesuitas, que pasó a la Junta de Temporalidades y que finalmente fue estancia del Estado. Fueron tierras públicas y la gente las ocupó, no de la manera que estamos acostumbrados a verlo hoy día, pero bueno, quizás algo parecido. Y después se pedían los títulos de propiedad, se pedía el ordenamiento. Y hubo, bueno, el reparto de chacras de 1821 nace de un expediente entre la Escribanía Mayor de Gobierno, también como el de Ballester y demás. Pero acá viene con lo que les decía antes, del error de creer de que la funcionalidad de las dependencias oficiales sea igual que la de ahora. Hoy en día la Escribanía Mayor de Gobierno emite títulos a favor, compra y vende el Estado. En esta época no había registros. Entonces la Escribanía Mayor de Gobierno hacía las veces de todos los registros oficiales que nosotros conocemos hoy, donde se matriculan los contadores, donde se matriculan los abogados, donde piden autorización un médico que vino de Francia con título de médico para ejercer la medicina. Todo se anotaba en la Escribanía Mayor de Gobierno. Y hasta 1856, también aquellos que pretendían un subsidio por abrir una escuela. En el libro de Paula está citada la primera escuela de Lomas y habla de la familia Rivas.
Él al pie no cita el documento. Yo de casualidad, buscando algo para la agrimensora Fariña que está acá presente, encontré de pronto una cita que decía Lomas de Zamora, y entre paréntesis pusieron en el auxiliar descriptivo, puede ser la primera escuela. Inmediatamente los pedí. Y bueno, son estos dos expedientes de Norberto Rivas que lo cita cuando empieza en el capítulo que de Paula habla de las escuelas, cita como la primera escuela de Lomas. Y en el texto, el matrimonio Rivas, porque en realidad lo pide el día 16 o 17, no recuerdo bien, Norberto, y la mujer pide para abrir la escuela de niñas en 1845, está ahí el sello fiscal, el sello del papel fiscal, que dice viva la Santa Federación, mueran los alojes unitarios, y se la otorgan. Y eso es lo llamativo, que se la otorgaron. Obviamente ellos declaran ser federales de primer grado, que están adheridos a la fe católica apostólica romana, y en tercer grado, así al final dicen que conocen las letras y que saben escribir. Y se las otorgan. ¿Cuál es lo llamativo? Que entre el 42 y el 45, la tiranía se encargó de cerrar más del 80% de las escuelas que había en la ciudad y en la campaña. Ahora, yo estoy diciendo algo porque a mí se me ocurre, no. En el mismo cuerpo 13 es el nombre del subfondo de la Escribanía Mayor de Gobierno, están las notas desesperadas de esa gente, que esa gente cuando recibía el subsidio era parte de su sustento, vivían en realidad de ser, como dijéramos, el sueldo del maestro. Donde está todo el historial por cada una de las escuelas de Ranchos, de Bransen, de San Vicente, de Exaltación de la Cruz, de todos los pagos cercanos acá a la provincia de Buenos Aires, pues después del Salado todavía estaban los indios, donde las escuelas eran cerradas por necesidad de atender el presupuesto militar y las hipótesis de conflicto que vivía el país. A mí me suena muy del siglo XX eso, cuando una dictadura trae a colación las hipótesis de conflicto y lo primero que hace es recortar los presupuestos de educación. Parece que todos los gobiernos duros actúan siempre a favor de determinadas circunstancias y en contra de otras. Bueno, eso es una digresión al margen. Pero ellos dos tuvieron suerte, a ellos me lo habilitaron. Lo que ahora falta investigar, que de Paula no lo dice, en el libro de Paula no lo dice, si la escuela funcionó, porque por ahí la pidieron, ese es el tema, hay que hacer el recorte siempre del documento. En el legajo está el documento, está la circularización por el asesor del gobierno y demás, y finalmente la firma del gobernador y el oficial mayor de la escribanía, donde efectivamente le otorgan el permiso, pero no hay nada más, ¿no? Entonces hay que seguir investigando, uno no puede decir graciosamente o gratuitamente la escuela funcionó y tuvo, en esa época no estaban las planillas de estadística y no se sabe. Bueno, este es otro, que es muy importante por los ferrocarriles. Puse a propósito de este slide para que vean que era muy importante por la información que hay de ferrocarriles en el fondo del Ministerio de las Públicas. Bueno, y después finalmente está el archivo histórico del Departamento de Investigación, ese es todo el nombre que tiene. Tuvo desde 1826 a la fecha más de 17 nombres distintos. El archivo histórico del Departamento de Investigación Histórica y Cartográfica de la Dirección de Geodesia y Catastro de la Provincia de Buenos Aires, que ya no depende a la fecha de la Dirección de Geodesia y Catastro, sino depende de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires del ARBA, por un pase que hizo el anterior gobierno. Todo eso se resume en archivo de geodesia, o sea, en La Plata está el archivo histórico de la provincia, en el pasaje de Ardo Rocha, y el archivo de geodesia, que es el que reúne la documentación que a lo largo de la historia generaron este mismo organismo que fue cambiando de nombre. Por eso, si ustedes se encuentran con un documento de 1874 del Departamento de Topografía y Estadística, ustedes eventualmente tienen que saber, o una cita, o leen algo en el boletín, en el registro oficial, saben que efectivamente pueden recurrir a este archivo. Por eso lo importante es saber cuáles fueron las dependencias donde se firmaron documentos, cuyos documentos a la fecha están en este archivo. El primero lo creó Rivadavia, el Departamento de Ingeniería, de Ingenieros y Arquitectos, que el primer director, el primer jefe fue Caterín.
aquel ingeniero que diseñó la sala de representantes, con el sistema circular como lo pensó Jeremy Bentham en Inglaterra, para que esté parado el presidente y que pueda atender a la audiencia de los legisladores. La comisión topográfica, que fue creada en el 24, departamento topográfico. Acá tienen las fechas extremas en que estos departamentos existieron. Departamento de Topografía y Estadística, Departamento de Ingenieros, Jefe de la Oficina de Estadística, Dirección General de Estadística, Jefatura de la Oficina de Tierras Públicas. Ya en el siglo XX, los nombres que tuvo fue Dirección de Geodesia, Catastro y Tierras, y después Dirección de Geodesia, Catastro y Mapas. Y bueno, últimamente, hasta que pasó a pertenecer a Larva, el nombre era el que tenían ustedes ahí arriba. Bueno, acá básicamente el fondo documental más importante que hay en geodesia son los duplicados de mensura. Las mensuras, medición de tierra. ¿Por qué duplicados? Porque un juez la ordenaba, un particular la necesitaba, o un juez la ordenaba en un juicio sucesorio o en un juicio de problemas de tierras. Alguien la ordenaba, alguien necesitaba una mensura. Entonces el agrimensor realizaba su tarea y hacía de esa mensura 2 ejemplares de un mismo tenor. O sea, un ejemplar original, que era la mensura propiamente dicha, y un duplicado de mensura que debía ser depositado y archivado en una oficina del Estado. También era original, porque se escribía todo. Bueno, por eso el nombre de duplicado de mensura, ¿no? Eso para entenderlo, porque hay gente que cuando uno le dice duplicado de mensura ya se marea. Bueno, es la mensura, es más, a mí me ha pasado de que si uno va a un legajo de sucesión, uno encuentra la mensura propiamente dicha, el original, y después en el archivo está el duplicado de mensura. Básicamente, la agrimensor actuaba con instrucciones, o sea, era una profesión bastante estructurada desde el vamos, se necesitaba una autorización especial, que, como les dije antes, la otorgaba la Escribanía Mayor del Gobierno, había un registro de agrimensores. Los agrimensores se manejaban con un manual de instrucciones. Para hacer una mensura, primero le tenían que pedir los títulos. O sea, tenían que medir una tierra, a la persona que necesitaba la mensura le pedían los títulos. O sea, usted es dueño de esta tierra, bueno, perfecto, ¿por qué es dueño? En definitiva, hoy en día, en una escritura, es el momento. Vieron que, por ejemplo, una escritura pura, cuando uno la lee, es como una ceremonia, es casi como un formulario que se va llenando el escribano. Hay un momento que dice que al vendedor le corresponde por compra que hizo, o sea, el escribano antes de vender tiene que preguntarle al vendedor: vos lo compraste, es legal, mostrame los títulos, sin perjuicio de los certificados que pueda llegar a pedir el registro de la propiedad hoy día. Entonces le pedía todos los títulos y los referenciaba. Una vez que referenciaba todos los antecedentes que tenía, iba a la operación de mensura propiamente dicha, que era el tema técnico, puramente técnico, que solamente los agrimensores lo pueden llegar a comprender con mucho detalle. Y después hacía un plano, donde en el plano algunos trabajaban muy bien y otros trabajaban más o menos. Los que trabajaban muy bien marcaban, de pronto, si había un detalle de una arboleda, la dibujaban. Si estaba el tanque australiano y el molino, también lo ubicaban y lo dibujaban, de modo tal que después uno con la escala podía llegar a medir en el plano de la mensura que efectivamente todo coincidiera. Digo que había algunos que eran más detallistas en el tema de los planos. Este es un detalle de las 8 primeras mensuras. Hay un catálogo de todas las mensuras que hay, y las mensuras históricas de Lomas. La primera es de 1854. Después están, bueno, acá ustedes la ven, hay por lo menos, yo conté el otro día, 8 relacionadas con la estanzuela. O sea, a pesar de que se otorgaban ya en propiedad tierras, siempre quedaron tierras que fueron del Estado. El último remanente, 574 hectáreas pertenecientes al Estado, la zona que está pegada al riachuelo, digamos, de lo que es el partido de Lomas, 564 hectáreas en el año 1918. Todavía había un remanente, sí, que todavía no queda alguna fracción sin dueño, digamos, como propiedad fiscal, en Lomas de Zamora. En 1918, 574 hectáreas. Acá están nomenclados, o sea, parece que los de geodesia no sabían que tenían los expedientes del Ministerio de Obras Públicas y le pusieron otro nombre.
por eso siempre hay que investigar un poquito. En geodesia le llaman expedientes antiguos, en realidad lo que tienen son los expedientes del Ministerio de Obras Públicas en estas fechas extremas, que son la continuación de los que están en el otro archivo. Y las tienen a su vez, como les dije, catalogados de dos maneras distintas. Unas tal cual los recibieron del archivo general, con unos legajos grandes, unas cajas de cuero que dicen legajos MOP, y otros en unas cajas azules. Tienen carpetas de remate partido por partido, eso es muy interesante, porque ustedes saben que la explosión del remate nació en 1930 aproximadamente en lo que es el sur del Gran Buenos Aires, me sigo refiriendo a Lomas. Había un conflicto muy grande de vivienda en la ciudad de Buenos Aires, y el conflicto de vivienda hacía por una ley de alquileres que nunca se terminaba de arreglar bien, y que la gente salió a vivir, salió a comprar terreno donde a veces ni agua había, en definitiva, algo completamente entre el 30, el 40 y el 50 se dio. Ya después empezaron a ser un poco más prolijos los remates. Bueno, ahí están los planos de los barrios. Es muy interesante por la toponimia de los nombres de los barrios que se creaban, que hoy en día algunos todavía se mantienen, algunos se han perdido. Otro fondo es los mapas que hay, obviamente, la parte de cartografía histórica que tiene geodesia con los registros gráficos son los mapas oficiales. Este se ve muy mal siempre, no sé, hay un poco demasiada luz. Es el del Gran Buenos Aires, el registro gráfico de 1864, este es el de 1915, del partido de Lomas, de otro catastro. Y este, por los que le dan dudas, si les interesa, es mi número de teléfono y el correo electrónico. Les quería leer de... Hay más fondos en el Archivo Histórico Levene. Obviamente yo les dije lo más importante porque el tema era guiarlos un poco como si ustedes fueran a hacer una investigación sobre Lomas. Pero de los del Ministerio de Obras Públicas, les quería leer que a veces llama la atención. Este seguramente le va a interesar. De 1939 le va a interesar al doctor Grassi. Pedido del director del Colegio Belgrano de dinero al Estado para refacciones y compras de juegos infantiles para dicho establecimiento, Temperley, 1939. La United River Plate Telephone, la compañía telefónica inglesa, en 1923, pide la autorización para construir cámaras subterráneas cerca de la calle Necochea. Bonos de pavimentación sobre planillas de trabajo ejecutados en el camino Temperley-Monte Grande. Garaycochea Jorge sobre informe sobre ubicación de inmueble en Pueblo Barceló. Realmente. Sí, Fondo de Banfield. Fondo de Banfield, Pueblo Barceló. Este es realmente cómico porque yo no sé, parece que Lomas hubiera sido Comodoro Rivadavia. Eduardo Dillon, 1942, pide permiso para hacer cateos y perforaciones de hidrocarburos. Sí, porque en Lomas. Un personaje sí que creyó encontrar petróleo, ¿no? Que yo encontré petróleo. Bueno, debe ser Eduardo Dillon. Bueno, yo lo digo y usted que la referencia es nuestro oráculo. No vivía en ese tiempo. Lomas de Zamora, Club Aconcagua, pide que se expropie la quinta Minacui para paseo público. Miñaki. Miñaki. La quinta Miñaki, claro. Ah, del Paso. Acá todavía. Parque Miñaki, sí. La Miñaki. No, De doctor mañana Miñaki. iba 700. ¿Quién pide eso? Lomas de Zamora, Club Aconcagua. Ah, pasó. Se expropie quinta Parque Minacui para paseo público. Toda admisión, Y después, bueno, acá hay también unas notas antiguas. Les digo, a veces de la lectura del extracto del expediente puede surgir una investigación histórica, ¿no? Que puede ser un lugar que esté a 3 cuadras de donde ustedes viven, ¿no? Bueno, a ver, ¿se había marcado alguna otra? Se informa del Departamento Topográfico sobre la autorización para abrir la calle que corre entre el terreno de la familia de Renas, entre el Camino Real y el que pasa por el terreno de Avellaneda. Eso seguramente tiene que ver con Frías, ¿no? Porque los terrenos de Gaspar de Avellaneda son los que estaban en esa zona. Bueno, esto como para ilustrarles un poquito y después hay muchas expropiaciones por
el trazado de Pasco, porque Pasco, ustedes saben, tenía el trazado que conocemos hasta ahora, hasta un poquito antes de Donato Álvarez. Después, cuando se abre hasta la rotonda del Camino General Belgrano, todo ese camino fue nuevo, fue expropiado, porque en realidad Pasco salía así en diagonal, vos conocés bien la zona, Juan, por la avenida Santa Fe, digamos, y estaba el puente sobre la cañada de Gaete, eso que se hacía imposible cruzar en invierno. Consecuentemente, cuando se traza Pasco, que lo hace Fresco, en 1939, 1940, un gobernador que sin perjuicio que políticamente fue, para olvidarlo, desde el punto de vista de obras públicas, lo que hizo Fresco en la provincia de Buenos Aires, yo creo que no lo ha hecho casi ninguno. Bueno, eso es todo. Muy bien. Pensando en elaborar un trabajo sobre los límites de las localidades, en realidad historia de los límites de las 7 localidades donenses. Y Por ahí viene el problema grave, me anticipo con la pregunta. El problema grave es, ahí necesitamos documentación municipal. Y lamentablemente lo acabamos de perder acá en Zaragoza hace unos años. El que puede ayudar mucho, como para empezar a hacer ese bosquejo y tratar de reconstruir, porque todos sabemos que los municipios, cada uno tiene el boletín oficial que se le ocurre, no hay regularidad, no hay una ley que los obligue a tener un boletín oficial como corresponde en un registro oficial. Así que yo pienso que lo primero que hay que hacer es releer Candaosa con lupa, ver cómo encontrar cada una de esas ordenanzas que hicieron la división por barrios y tratar de reconstruirlas por ese lado. Porque si no es muy difícil, porque salvo que una ordenanza requiera la convalidación, y eso desde que se creó, digamos, la intendencia elegida por el pueblo en 1897, gobierno de Udaondo, no iban las ordenanzas ya más al gobierno provincial. Entonces, si no se puede acceder a lo que sería los archivos municipales, va a ser difícil hacerlo con precisión. Pero yo creo que el libro de Candaosa ayuda mucho, yo ya lo estuve repasando y hojeando, en darnos las ordenanzas que fueron determinando los distintos barrios. Y después, lo que yo le había comentado, que lo empecé a hacer, pero es muy difícil, con las carpetas de remate de geodesia, encontrar los nombres de los barrios, los nombres de los remates, por ejemplo, o de un expediente, por ejemplo, el pueblo Barceló, que yo no lo sabía. Y muchas veces, inclusive, lo que se reconstruyen son los nombres de las casas, porque las casas eran fracciones, a veces eran media fracción, y era Villa, no sé, Villa Clarita, o La Clarita, y en las planillas de remate se remata La Clarita, y de La Clarita que se remataba un terreno central y después se sacaban 12 lotes alrededor de la Clarita, o sea que nacía un barrio, que por ahí se terminó llamando La Clarita. Así que toponimia se puede extraer, los nombres se pueden extraer de los planos de remate. Después está el tema de la ubicación geográfica, porque los planos del remate muchas veces ni norte tienen, y vos no sabés el rematador dónde puede estar en Lomas. Hay que recurrir urgentemente a la gente que conoció y que vivió esa época para que nos dé una mano para saber dónde estaban. Fernando, una pregunta, a completar eso. ¿Los límites estarían delimitados por las calles, como referencia? Y entiendo yo que los límites de los barrios sí. Los límites de los barrios sí. Yo tengo más o menos analizado, que lo hice en historia en Almirante Brown, y siempre hubo ordenanzas. Lo que pasa es que a veces ni había calles, por ejemplo, entre la zona de Claypole y Ministro Rivadavia no había calles, entonces estaban las propiedades más o menos como límite. Y siempre fueron muy arbitrarios los límites municipales, pero los límites municipales tuvieron que ver con ejecución de presupuesto y un montón de cosas que hoy en día eran de una manera y después pasaban a ser de otra. Hoy en día hay San José Este, San José Oeste, hay 2 delegaciones, hay Lavallol Norte, Lavallol Sur. Obviamente, pero por eso está bien, es lo que tenemos. Hay que reconstruirlo hacia atrás con las distintas ordenanzas y agregarle, a mí me parecería como un broche a ese trabajo, después de los límites oficiales, los que nos dio el gobierno, los límites reales que fueron los que crearon las personas con los remates, donde se mantuvo ese famoso nombre que nace en un plano de remate y que hoy en día por ahí se extiende un poquitito más. Mi experiencia
por eso Varela, las ordenanzas más antiguas, yo no sé de qué época datan las localidades acá en Loma de Zamora, pero las nomenclaturas de calle no se hacía mucho, no se designaban las calles con nombre. Entonces, cuando se han tenido que definir regiones o cuarteles en Florencio Varela, se establecían con los nombres de los titulares todavía. A pesar de que a lo mejor había calles entre propiedades, no tenían nombre las calles. Entonces se referenciaba con titulares de dominio, lo cual hace la cuestión un poco más compleja. Porque hay que retrotraerse al catastro de esa época. Claro, los duplicados de mensura son más antiguos todavía, los planos de duplicado de mensura, porque los duplicados de mensura están todos colgados en un plano, son todavía más antiguos. Y los principios del siglo hay alguna catastral en geodesia del año 39, 1939, que tiene nombre de titulares, eso puede ayudar. O sea, cuestión de Fernando, sí. no. Hacemos un sorteo. No, quería agregar que cuando se creaban los pueblos, en el caso, por ejemplo, Temperley, que ahora el 16 de octubre cumple 152 años, una cosa era el plano del pueblo, que se establecía, pero después ese pueblo, como había quintas o chacras, esas quintas o chacras se fueron loteando, y en el caso de Temperley fue creciendo y fue chocando con otros loteos, como por ejemplo Con Turdera. con Turdera, que hay problema. El famoso límite de ¿cuál es Turdera? el límite? Si es Vicente López, bueno, con Loma lo mismo, una cosa era el pueblo de La Paz, que está en el plano, pero después fue creciendo. Entonces hay zonas de decir, bueno, ¿esto qué pertenece? ¿A Banfield o a Loma? ¿Cuál es el límite real? Agrego una cosa, en el principio, Loma de Zamora tenía cuarteles, y entonces los cuarteles sí están señalados. Ahora vos decís cuartel noveno, y cuartel noveno tiene 20 barrios, o 25, que sé yo cuánto tendría ahora. Eso es uno. Y lo otro es el digesto. Tenemos uno o dos digestos de principios del siglo, sí, y del 46 o del 36. Hasta eso es lo que yo conozco. Los cuarteles fueron cambiando con las épocas porque se fueron, supóngase, al principio había 5 cuarteles y después se crearon 9. Pero si los cuarteles, el número de cuarteles que existieron para la época de 1945, cuando se creó la nomenclatura catastral, los cuarteles pasaron a ser las circunscripciones catastrales. Así que si se tiene un plano catastral actual, la división de la circunscripción catastral, la que está numerada con números romanos, coincide los límites de los cuarteles. Esos son los límites de los cuarteles. Lo que pasa, como bien decía Fernando, después de la década del 30, que hubo toda una explosión de loteos, muchas quintas que por ahí tenían 7, 8 manzanas se fueron loteando en los alrededores de ese plano original de, por ejemplo, de Temperley. Entonces uno dice, ¿qué pertenece? ¿A San José? ¿O pertenece a Lomas? ¿No? Porque está justo en la zona de límite. Entonces, en esos casos, por ejemplo, en geodesia, cuando le pedían, decir, miren, no, un pueblo del interior de la provincia, nosotros no tenemos fecha de fundación y queremos festejar el aniversario del pueblo. Entonces, el que buscaba esa fecha era geodesia, digamos, una autoridad establecía que era por la llegada del ferrocarril o el primer loteo, cuando se levantó una capilla, lo establecía geodesia. En este caso, el Instituto Histórico Municipal es el que debería establecer esas zonas medias de conflicto, decir, bueno, ¿por dónde pasa ese límite? Si no está, el municipio no está, porque eso fue, digamos, está el límite original, pero después se fue expandiendo y decir, bueno, ¿esto qué pertenece? ¿A Loma o a Banfield? ¿A Temperley o a Loma? ¿A Temperley o a Turdera? Entonces, una autoridad tiene que establecer, bueno, el límite pasa por estas calles, y bueno, y queda establecido. Por supuesto, hay que respaldarlo con documentación y cartografía. En el partido de Lomas, con el partido Almirante Brown, había una calle que se llamaba La Divisoria. Segurola y 30 de septiembre. Media calle que se fue faltando así. Exacto. Y se fue faltando así a medida que se ponían de acuerdo. En Florencio Varela ocurrió una cosa muy singular. Las localidades se crearon primero, pero la gente se manejaba por los barrios, por los nombres de los barrios que habían surgido por los distintos loteos.
pero si uno iba a distintas dependencias municipales, iba a entidades de bien públicos, iba a planeamientos, iba a catastro, los planos de los barrios no coincidían todos, los límites de esos barrios. ¿Y quién hizo la tarea de hacer la divisoria oficial de barrios? Tomó todos esos planos y dijo, bueno, ahora a partir de ahora, esta divisoria acá está en esta calle, acá lo tienen en esta otra calle, acá está en el medio, bueno, tomó esta calle. Hizo la decisión salomónica un médico, un médico especialista en epidemiología. ¿Por qué? Para estudiar a los chagásicos, a los tuberculosos, necesitaba una base cartográfica segura y estable en el tiempo, porque no se podía decir hoy hay 10 chagásicos en Villa Batione. ¿Y dónde es Villa Batione? Es un terreno más grande, más chico. Él necesitaba una base geográfica que no se cambiara. Y entonces él fue el que sumó todo y decidió por dónde pasaba, es decir, donde había controversias, él decidió salomónicamente, bueno, ahora el barrio pasa por acá, ya está. ¿En Loma de Zamora? No, en Florencio Varela. El doctor Sorsoli. Por las hipótesis de conflicto que puso acá el señor Fernando Fon, yo voy a decir que es un exceso de nacionalismo saber exactamente si sos de Turdera o si sos de... porque las hipótesis de conflicto que usted presentó en ese momento eran flores de guerras internacionales. Sí, recuperar Paraguay, Bolivia... No, 1845, pero esos son... Los disensos hacen primero la amistad enorme, segundo a aplaudir la erudición de la conferencia de hoy. La verdad es que lo celebro, así que un nuevo aplauso.